tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien todos. Y bueno, aquí haciendo un videito para exponerles ciertas consideraciones que tengo sobre el arquetipo de la mujer, ¿no? Esto sin ánimo de crear algún tipo de suspicacia con las mujeres que me siguen o las pacientes que tenemos. Entonces simplemente es una apreciación con respecto al punto de vista tradicional de lo que es el arquetipo de la mujer, ¿no? Y comparándolo con cómo se ha construido eso en esta imagen moderna que tenemos ahorita de eso, ¿no? Em, Hay algo importante aquí que hay que analizar, ¿no? Hace días fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? El 8 de marzo creo que es. Y bueno, me puse a investigar un poco de qué se celebra ese día como tal y por qué está relacionado con el Día de la Mujer, ¿no? Y bueno, aquí con nuestro querido amigo Google, este, encontré que ese fue el día en que murieron 146 mujeres, ¿no? En una fábrica defendiendo sus derechos y todo esto, ¿no? Eso me hace un poquito de clic, dado que hay una especie de confusión a nivel generalizado de lo que es la función de la mujer, ¿no? Eh, Desde el punto de vista tradicional, ¿no? No estoy hablando desde el punto de vista social y de cómo se considera ahorita que es eso, ¿no? Entonces, dadas las características de este mundo moderno y que está en crisis y que tenemos esta disfuncionalidad en las familias, incluso que en la sociedad, y esto se transmite a cada uno de nosotros, lo que quiere decir que todos somos disfuncionales, gente. Ese es el problema. Pero ¿de dónde viene esta disfuncionalidad? Cuando vemos lo que vendría a ser el arquetipo de la mujer como tal, o la función en astrología, que es con la que lo voy a comparar, vemos que estamos hablando de la función de la luna y la función de Venus, ¿no? La función de la luna con respecto a lo que es el mundo emocional y la función de Venus que vendría siendo el motor que hace que la función de Marte o el planeta Marte se active y genere algo, ¿no? Por eso relacionamos este tema de la luna con la madre y relacionamos el tema de Venus con la belleza de la mujer y lo atractivo de una mujer, ¿no? Entonces, aquí podemos ver dónde empiezan las fallas de esto que está pasando, ¿no? Dado que lo que es la función femenina en la tradición denota un trabajo o denota una acción donde hay una construcción de un mundo interior, ¿no? Este mundo interior está determinado por nuestra relación con nuestra madre, ¿ok? Y da las bases para la creación de la individualidad o del ego de la persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en que nosotros nos expresamos al mundo está determinada por nuestra relación maternal, familiar, de protección, de nutrición, que se constituyó cuando éramos pequeños, ¿no? Hablando ahorita del alumno. Entonces aquí es donde empezamos a ver la disfuncionalidad, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos hacen creer, eh, se ha como que, se ha hecho como una especie de lavado de cerebro en la sociedad, donde a la mujer se le está quitando toda esta investidura, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Los temas de ser madre, los temas de protección, los temas de enseñanza, los temas de cuidado, los temas de las las enseñanzas primarias que tiene un ser humano, están siendo cortadas y cercenadas por el sistema que tenemos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que el sistema hace que la mujer eh, tenga que salir a trabajar y tenga que de cierta forma abandonar a los hijos, ¿no? Obviamente esta forma de ver las cosas ya tiene un antecedente muy marcado en la creencia o en la conformación de la psiquis de la mujer, ¿no? Dado que desde muy pequeña se les enseña, no, usted tiene que ir a trabajar, usted tiene que competir, usted no puede estar a merced de un hombre, los hombres son estos, los hombres son malos, los hombres, una cantidad de cosas donde están desviando la atención de esta mujer con su alto contenido femenino
hacia una vía o un camino masculino totalmente, ¿no? De cierta forma, vemos cómo la sociedad está dando una cantidad de problemas a nivel emocional en las personas que está siendo constantemente cercenado por alguna instancia que no conocemos. Muchos le dicen que es el orden mundial, muchos le dicen que son unas personas, pero en realidad hay algo ahí que está de cierta manera dividiendo lo que vendría a ser esta función femenina o arquetípica de la mujer con la mujer o con el personaje que represente a la madre en este caso. No olvidemos que estas funciones no tienen género como tal, no es que son hombres y mujeres, sino es la función de aquella persona que va a hacer las veces de madre como tal, o de protección. Entonces, con este tipo de sociedad que nos obliga a estar en un constante o en una constante búsqueda de ingresos, eh, dado que es totalmente consumista y materialista como tal, donde te dicen que la felicidad viene a través de objetos. Entonces siempre tienes una carrera constante para adquirir estos objetos y para lograr acceder a esto tienes que estar siempre a merced de alguien o trabajando para alguien o desviando toda tu carga libidinal o energética hacia eso, ¿no? Olvidando a lo que vendría a ser la parte de los hijos como tal, ¿no? Entonces ahí es donde viene el primer quiebre y de ahí es donde se pueden ver cómo hay esta disfuncionalidad con las personas, dando personas totalmente apáticas, totalmente con problemas emocionales, totalmente divididas con respecto a lo que quieren ser, carentes de afectividad, carentes de protección, y bueno, por eso vemos estos fenómenos donde hay personas o niños aniquilando a otros en un colegio, por ejemplo. Entonces, adicional a esto, la cultura como que refuerza esto, ¿no? Por ejemplo, con la Revolución Femenina Francesa, ¿no? Donde las mujeres tienen que ser supuestamente iguales a los hombres porque es una especie de competencia, olvidando totalmente su función tradicional de nutrición de hijos, ¿no? ¿A qué conlleva esto? A un trabajo igualito, que ahí es donde está la disfuncionalidad, porque pareciese que el trabajo de madre no tiene el nivel o no tiene la importancia social del trabajo del hombre, que es totalmente externo, ¿no? De ahí donde vemos un poquito lo que es la expresión de cada una de estas funciones, la del padre y la de la madre, ¿no? Por un lado, la de la madre es interna, ¿okay? Va hacia adentro. Por eso el mundo emocional, el mundo de protección, el mundo de todo este tipo de cosas, ¿no? Y por el otro lado está la función externa, que es masculina totalmente de acción hacia afuera, donde es la conquista del mundo, la conquista de cierta situación y la expresión de la persona, ¿no? Entonces ahí vemos como esa división o ese equilibrio está quebrado porque esta figura femenina está siendo sustituida por la masculina, entonces todo es hacia afuera, ¿no? Creando un agujero importante en el mundo emocional de las personas, ¿no? Entonces, obviamente, no es que se le esté echando la culpa a la mujer de hoy en día, ¿no? Sino la mujer de hoy en día prácticamente ha sido programada para eso, para abandonar a los hijos, de cierta forma. No porque quieren, sino porque el sistema te obliga a trabajar, porque un hombre le quitan la capacidad de poder sostener a su familia, dado que necesita de la otra pareja para poder unir fuerzas y avanzar con esto, pero esto tiene un sacrificio, que es el abandono de los niños. Entonces vemos cómo los niños vienen quedando en manos de alguien que los cuide, que no es familia de ellos, o de personas que no les prestan la atención, o del colegio, que los meten en guarderías desde muy pequeños, donde no reciben la atención adecuada para poder crear un mundo emocional estable y eh, feliz, ¿ok? Entonces, es sumamente importante el retorno a este tipo de funciones tradicionales como tal para que el individuo tenga una buena salud psíquica o emocional, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es probable que
que este video cree algún tipo de discrepancia con el género femenino, dado que ahorita con este tema del empoderamiento, de que yo puedo más que los hombres, de que yo necesito tener una capacidad de ingreso superior a los hombres, que es que yo necesito ser, eh, estar por encima o no estar subyugada por el hombre, entonces es sumamente difícil de procesar este tipo de información, dado que la creencia es esa, ¿no? Entonces, como nuestra psiquis funciona en base a lo que tú crees, o la creencia, y esa creencia viene alimentada o creada por lo social, entonces a veces, o casi siempre, la seguimos como si fuésemos unos borregos y pensamos que es la verdad absoluta, cuando no es así, ¿no? Entonces, otros puntos que uno puede observar con respecto a esta disociación de lo que es el mundo emocional y el cuidado de los niños y todo esto, es cuando vemos que incluso la figura masculina está siendo atacada como tal, ¿no? Por eso es que estamos viendo este excesivo método de como de afeminar al hombre, ¿no? Con diciéndole que no, es que tú te tienes que ver bien, es que tú tienes que tener cierto look, es que tú tienes que ser más femenino, de cierta manera como tratando de llevarlo al arquetipo de la mujer, ¿no? Entonces vemos como adicional, como ha sido atacada la mujer, ha sido atacada también la figura tradicional de lo masculino, ¿no? Entonces, yo no lo veo por televisión, ahorita hay una hay un excesivo feminización de lo que es la figura del hombre, y lo vemos en la televisión, lo vemos en la música, donde no sabe si es hombre o mujer lo que está actuando, y donde hay como una especie de disminución de este tema de acción, de fuerza, con este tema de belleza, de armonía, muy característico de lo femenino, ¿no? Entonces, ahí vemos otro punto importante de cómo se está socavando esto, ¿no? Y en qué deriva esto en la destrucción de la familia como tal. Dado que de cierta forma el hombre, al perder su condición masculina, empieza a desviar su atención a otros temas que no están relacionados con la parte de dirección de las familias, ¿no? Y poniéndolo incluso en un estado muy pasivo como tal, ¿no? Em, entonces, claro, a esto le sumamos los problemas que tienen a nivel emocional por la falta de la madre, por las circunstancias que hayan sido, y entonces vemos cómo el hombre está en una desventaja en esta era o en este mundo moderno en el que estamos, ¿no? Em, entonces, claro, cuando eso se refleja en una familia, vemos la disfuncionalidad, lo disfuncional, porque observamos a niños que no tienen el ejemplo de un hombre que se valga por sí mismo, ¿me entiendes? Entonces, crea a personas pasivas que dependen de otros, ¿no? Y adicional vemos madres que tampoco se hacen cargo de su función, y vemos cómo hay personas inseguras emocionalmente tienen problemas de que necesitan amor, necesitan cuidado, necesitan cariño y nunca lo consiguen, dado que se crean un mecanismo que hace que estén en ese círculo vicioso constantemente, ¿no? Es interesante ver cómo adicionalmente, cuando salimos del arquetipo del sol y la luna como tal y bajamos a su arquetipo que viene, que es Marte y Venus, en la condición de masculino y femenino, vemos también cómo el tema de la pasividad se hace presente, ¿no? Dado que para que, de acuerdo a la función polar que tienen estos dos planetas, Marte y Venus, donde Marte es el deseo y Venus es aquello que despierta mi deseo, y que ese deseo está muy relacionado con el vínculo que yo tengo con otra persona, no tanto con la parte física o la apariencia física que, que me puede transmitir esa persona, sino más bien por el vínculo que yo creo con esa instancia,
vemos cómo también los vínculos están siendo cortados progresivamente, ¿no? Ya lo observamos con lo que pasó en el 2020, ya no se puede hablar de eso aquí, pero sabemos que es. Vemos cómo también eh, hay un fenómeno donde, sobre todo del lado de la mujer, que tiene este empoderamiento y que tiene esta situación masculina, vemos cómo se rechaza al hombre que hay como una inversión, ¿no? El hombre se vuelve pasivo y tiene una necesidad de que lo cuiden porque no la tuvo con la madre en su momento, o con el arquetipo que representaba a la madre, entonces lo busca en la pareja. Entonces hay un quiebre porque la mujer como que desprecia un poco al hombre con esta situación, ¿no? Dado que está empoderado en todo esto, ¿no? Entonces, al cortar el vínculo, vemos cómo al estar relacionado con Marte, se pierde el deseo como tal, ¿no? Hay un tema ahí interesante de destrucción de aquello que me hace a mí moverme para crear, lo que hace que las personas se vuelvan totalmente pasivas, ¿no? Hay algo ahí que le interesa que el mundo sea pasivo y sea un borrego y hagan lo que eso quiere que hagan esos borregos, ¿no? Es interesante reflexionar sobre eso y darnos cuenta cómo estamos como en jaque en esta época. Bueno, por eso eh, todas las religiones y todas las que han hecho predicciones y todo esto siempre hablan de que este es como que uno de los momentos más difíciles y como que el tiempo más despegado de lo que es la espiritualidad posible, ¿no? O de Dios como tal, ¿no? Entonces, otra cosa interesante es que al yo cercenar este vínculo, estoy desviando mi atención a qué, o sea, ¿a qué me refiero con esto, no? O sea, porque está por lo menos Marte de este lado, en el signo de Aries, y está su polaridad, que es Venus, en el signo de Libra, ¿no? De ahí es donde se dice que esa polaridad o esa unión que tienen ellos, que ocurre simultáneamente, está, ese deseo está demandado por un vínculo, que es el de Libra, ¿no? Que es que yo me vinculo con los demás, ¿no? Y el resultado de eso viene a ser una instancia de Venus que vendría a ser Tauro, que es una cosa, que es lo creado como tal. Entonces hay un fuerte acento social donde el deseo lo estoy llevando a las cosas materiales, o al materialismo, ¿no? Cortando o estoy sustituyendo ese Venus de Libra por el Venus de Tauro. Entonces, claro, hay esta eh, carrera o esta cuestión adictiva de tener cosas, de poseer cosas. Y al no lograr la simbiosis del Marte con el Venus vincular, se pierde el interés o se pierde el deseo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre con la mayoría de las relaciones, porque como las están enfocadas es más que todo al físico y no al vínculo que puedo crear, llega un momento de la persona pierde el deseo. ¿Y qué quiere decir que pierde el deseo? Se aburre de eso. Entonces va a empezar a buscar otra cosa que despierte su deseo. Pero como no es un tema vincular, sino es un tema físico de objeto, de Tauro, entonces va a entrar en un círculo vicioso y ocurren estas situaciones donde es que no consigo realmente lo que deseo. Entonces empiezo a cambiar de pareja, empiezo a aburrirme de todo. Entonces mi deseo es ese carro bello y hermoso, porque lo estoy viendo desde el punto de vista de Tauro, ¿no? Gigantesco, y mientras más grande mejor, y mientras más tecnológico mejor, pero ya al tercer día, cuarto día me aburro de él y me parece cualquier objeto. Entonces pierdo el deseo con él. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Reavivar eso, ese deseo con otro objeto que va a tener el mismo círculo vicioso o va a perder mi carga libidinal hacia eso. ¿Entiendes? Y así hacemos con las parejas, así hacemos con los trabajos, así hacemos con todo lo que nos rodea porque perdemos el deseo. ¿Y por qué lo perdemos? Porque no creamos un vínculo con eso. Es donde viene el tema del amor como tal, ¿no? Ese vínculo que yo puedo lograr, donde la parte física es el resultado de eso. O sea, o lo que yo puedo crear es el resultado de eso, más no es lo primordial de eso. Eso más o menos es a lo que se refiere este tema. Entonces, de ahí donde tenemos que
esta sociedad a nivel de vínculos es un desastre. Hay un desastre con esto porque nadie se compromete, todo el mundo se aburre, es como un desastre. Y obviamente si tienen hijos, eso se transmite a ellos y ellos van a repetir ese desastre que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que queda de nosotros es poder concientizar y darnos cuenta de eso y asumir los roles que tenemos, ¿no? Pero muchos dirán, oye Ernesto, pero no puedo dejar de trabajar, le puede decir a alguna mujer, ¿no? Entonces, porque entonces no podemos vivir, no podemos pagar las cuentas y todo esto, entonces, obviamente, ¿no? Pero hay que tener un trabajo o una conciencia muy especial con respecto a los hijos de estar sosteniéndolos a ellos emocionalmente o protegiéndolos a ellos de las circunstancias para que ellos tengan un mundo emocional lo suficientemente robusto para poderse defender cuando sean adultos y no estar buscando esa carencia que les quedó de niños en otra persona que se los suministre, ¿entiendes? Esto hace que no sean capaces de sostener lo que sienten y depender de otras personas, ¿no? Ahí es donde tenemos eh, lo que tanto nos informa lo social, que es que tú tienes un agujero y que tiene que venir tu media naranja a llenar ese agujero, ¿no? Prácticamente nos están diciendo, esto es una gran verdad, ¿no? O sea, que todos estamos agujereados emocionalmente, porque estamos buscando a alguien que nos sostenga y nos proteja y nos cuide, ¿entiendes? Estamos buscando una mamá, la mayoría de las personas, estamos buscando una mamá que nos cuide. Y resulta ser que eso era cuando éramos niños. Entonces, no abandonamos esa instancia de la niñez. Lo que quiere decir es que somos niños emocionalmente todos, a pesar de que tengamos 60 años, 50 años, 40 años, ¿no? Es importante reflexionar como eso y darle las herramientas a los niños para que no sean dependientes eh, a ese nivel, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, poniéndoles atención, poniéndoles cuidado y poniéndoles protección y haciendo los roles que son, eh, que deben ocurrir, ¿ok? Siempre tiene que existir el rol protector de la madre, como dije antes, no es un tema de género, o sea, puede ser o un padre, o un hombre, o una mujer, o una abuela, o una hermana, o una tía, o un tío. Alguien tiene que hacer las veces del rol protector, ¿no? Y el otro rol es el rol masculino, que es ese ejemplo que tiene que recibir el niño con lo que se va a vincular y con lo que él va a buscar, va a percibir cuando sea adulto, ¿ok? Que es el rol solar, ¿no? Donde va a haber una persona que haga las veces de padre, ya sea un hombre, una mujer, una tía, una hermana, un hermano, un tío o una tía, ¿ok? Y ese rol le va a dar las directrices para poder dirigir su deseo y poder concretar y construir las cosas, ¿no? Es sumamente importante eso. Entonces, nada, quería compartirles esto, dado la preocupación de este tema, ¿no? Porque definitivamente estamos en presencia de un tema vincular sumamente importante en esta época del mundo o en este siglo, donde, bueno, no sabemos en qué va a terminar eso si nadie hace nada al respecto, ¿no? Si todo se deja en manos del sistema, ¿no? Eh, es como un pronóstico medio tétrico, ¿no? Porque todo como que apunta a la destrucción de la familia y a eh, y al aislamiento del hombre como tal, ¿no? A tal punto que prácticamente lo estamos destruyendo, ¿no? Porque lo estamos llevando a un nivel totalmente material y y a un nivel totalmente pasivo para controlarlo. Entonces, no sé, que vamos a llegar a ser una manada de vacas que alguien se va a comer. O sea, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, gente, espero que estén bien. Y bueno, hay que reflexionar un poquito con esto y ver qué vamos a hacer. Pero hay que concientizar, hay que tomar los roles que son y hay que trabajar mucho en uno mismo para poder resolver esta contingencia en la que vivimos, ¿no?
Una de las herramientas posibles que nos hacen ver este tipo de situaciones es la astrología, ¿no? Así que el que quiera saber más o menos cómo está su mundo psíquico, qué forma debe adaptar a esa individualidad o a ese paciente o a ese consultante para poder ir gestionando y ir sanando este mundo emocional. Bueno, aquí en Astrología para ti y con las cartas natales y con esta herramienta tan poderosa que es esta visión del cosmos y todo esto, puede obtener algún tipo de respuesta o algún tipo de metodología para lograr ir trabajando en eso, ¿no? Esta es la función y ese es el proyecto de esto, poder lograr ayudar a alguien con respecto a estas situaciones que vive y sobre todo a concientizar y a darse cuenta de esto o de estas cosas que le ocurren para poder trabajar en ellas, ¿no? Eh, entonces, nada, si quieren hacer el curso para tener una base más sólida a la hora de la interpretación de estos arquetipos, bueno, pueden hacerlo aquí por la página de Facebook, Astrología para ti. Eh, nada, se suscriben al curso y lo transitan y van aprendiendo, pues. Y si lo que quieren es algo a nivel terapéutico, bueno, se hace una carta natal en Astrología para ti para empezar este trabajo de análisis y de descubrimiento de estas situaciones que están manifestándose en mi mente, porque todo esto ocurre en mi mente, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Dado que las emociones modifican directamente proporcional a mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy triste voy a ver el mundo gris y si estoy feliz voy a ver el mundo radiante. Entonces, hay algo interesante con esto y es algo sumamente importante con el buen desempeño de una salud emocional, dado que eso prácticamente es lo que nos mueve a nosotros. Entonces, bueno, gente, estén bien, saludos.